Buenas tardes, queridos alumnos. Mi nombre es Marcelo Corti. Soy el profesor con el que van a cursar las bolillas 4 y 7 de este curso de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Particularmente hoy vamos a abordar el desarrollo de la bolilla 4, que es la bolilla de presupuesto. Para ello tenemos planeado poder dejarles esta clase de acceso para todos a partir de que termine de ser grabada y que va a ser subida a la página de YouTube de la facultad. Y a partir del viernes comenzarán a tener un conjunto de actividades vinculadas con la bolilla. Particularmente van a ser ejercitaciones de práctica y el pedido de la búsqueda de algún material. Además de ello, quería señalarles que la bibliografía recomendada para el estudio de esta bolilla número 4 es el curso del profesor Villegas, que está, como saben, de libre acceso tanto virtualmente como físicamente en la biblioteca de nuestra facultad. Bueno, en primer lugar, lo que necesitamos comprender es que cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de una ley que autoriza un conjunto de gastos y estima un conjunto de recursos que va a percibir el Estado con la finalidad, de sufragar dichos gastos. Es muy relevante tener presente que esa ley es una ley que hace un cálculo, un detalle de esos gastos que van a ser autorizados, eh, pero sobre los recursos hace una estimación. Y en gran medida ello tiene que ver con que de los recursos, una buena proporción son recursos de orden tributario, es decir, son impuestos que pretende cobrar el Estado nacional o el Estado provincial en su caso, el que esté formulando el presupuesto, pero de los cuales no tiene una certeza, es decir, puede que no sean abonados o puede que no alcancen la magnitud con la que los está estimando quien va a confeccionar el presupuesto. Entonces, ese, ese desarrollo del presupuesto, que es parte integrante de los temarios de esta bolilla, nos indica que es una tarea de creación de una ley compleja, una ley que abarca muchos aspectos diferentes y que requiere del trabajo de diversas áreas. Ustedes, tan solo por imaginarlo, prevean que cuando se confecciona un presupuesto, se debe tener la totalidad de las áreas del gobierno, de la administración central, con una propuesta de gasto, que a su vez deben tener una correlación con lo que algunas de las áreas del gobierno, particularmente la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Economía, estiman que pueden ser los ingresos o cualquier fuente, ¿no?, que se van a poder obtener para sufragar esos gastos. Es decir, que es una tarea que no comienza un tiempito antes de lo estimado por la Constitución, para la presentación del presupuesto, sino que muy por el contrario, comienza desde el primer día del año. Es una permanente construcción que hace la Oficina Nacional de Presupuesto. En particular, cuando nosotros hablamos de que es una ley, y que es una ley que calcula gastos y estima recursos, podríamos preguntarnos cuál es la utilidad de esta ley. Y en realidad la utilidad excede lo estrictamente financiero. Es decir, un presupuesto es una herramienta primordial y por ello en algunas ocasiones van a escuchar que se menciona que el presupuesto es una ley de leyes o la ley fundamental del país, porque en realidad a partir del presupuesto nosotros podemos darle comienzo a la marcha de un gobierno. Es decir, quienes se encuentran en el gobierno
tienen un plan de gestión, ese plan de gestión se exterioriza necesariamente a través de este presupuesto. Pero en simultáneo, además, tiene un aspecto o una órbita política el hecho de que sea la ley fundamental. ¿Por qué lo digo así? Porque en realidad el análisis del presupuesto nos permitirá, tanto como actores políticos o como simples ciudadanos, acceder a cuál es el perfil de gestión que tiene un gobierno. Es decir, cuáles son aquellos temas prioritarios a los que les asigna más cantidad de recursos, cuáles son los programas que está impulsando en las diferentes áreas de gobierno y en particular, no tan solo el volumen, sino que el presupuesto nos permite también mirar cualitativamente determinado gasto. Es decir, hay gastos que, aun cuando pudieran no tener una dimensión tan grande, pueden sí generar o potenciar o propiciar algún tipo de actividad económica dentro del país o social o educativa. Y esto que implica toda una política de promoción por parte del Estado respecto de algunas de las actividades de ese gobierno, siempre vamos a poder evaluarlo a la luz de lo que propone para el año siguiente un gobierno en su ley de presupuesto. Entonces, por eso creemos que es bastante relevante no solo el análisis y el seguimiento del presupuesto, sino la valoración de que quienes nos representan en las cámaras legislativas, que es donde se discutirá finalmente el presupuesto, puedan tener acabado conocimiento del mismo, no sea un trámite al cual eh, adhieren la gran mayoría de los legisladores y solo un par de aquellos que están un poco más formados, tanto en las ciencias económicas como en el derecho, son los que participen de la elaboración y discusión. Naturalmente esto a tono personal es una opinión, pero lo puedo sostener con un conjunto de ejemplos. Sin perjuicio de eso y con la idea de no extender la clase más allá de lo que nos hemos propuesto, deberíamos analizar la naturaleza jurídica de esta ley. Y ese análisis de la naturaleza jurídica no es solamente un vicio o un defecto de profesión, sino que tiene que ver con la necesidad de comprender si esta es una ley en sentido formal o en sentido material. Distinción que por obvias razones doy por conocida por todos ustedes, pero que en particular quisiera detallar que cuando hablamos de ley en sentido formal estaríamos diciendo que esta ley es una ley que no contiene institutos de fondo, sean institutos tributarios o institutos del derecho de fondo, sino que es sencillamente la aprobación de una gran planilla de cálculos donde tenemos este cálculo de recursos y esta estimación este cálculo de gastos y esta estimación de recursos. Sin embargo, no es ese el sentido. El sentido de una ley en sentido formal, valga la redundancia, es que en realidad no tiene la posibilidad de crear, en este caso, por ejemplo, recursos nuevos. Si así lo hiciera, esa ley ya no sería una ley en sentido formal, sino sería una ley en sentido material. En particular, dentro de nuestra legislación, la ley de presupuesto, a mi juicio, esto no es una opinión pacífica, es una ley en sentido formal, porque no crea nuevos tributos, ni tributos que requieran ser renovados anualmente, y en particular lo que hace es estimar los recursos con los tributos que están creados por una ley diferente. Este principio, que lo deben haber estudiado también en este curso, este,
del principio de legalidad en materia tributaria es el que nos permite concluir en un análisis muy rápido que esta ley es una ley en sentido formal y no material. Sin embargo, bueno, existen algunas excepciones y han existido momentos históricos en nuestro país donde el presupuesto ha tenido una ley en sentido material, porque se han creado, ha sido una ley en sentido material, porque han habido momentos en los que la creación del tributo ha venido de manera conjunta con el presupuesto. Existe en torno al presupuesto un conjunto de principios que ustedes los van a encontrar en la bibliografía recomendada para el estudio de esta bolilla, pero esos principios no todos tienen recepción constitucional o normativa en alguna de las escalas de normas que tiene nuestra pirámide jurídica, sino que encontramos algunos principios que, más que normas presupuestarias, son buenas prácticas presupuestarias, es decir, prácticas que se han ido adoptando con el transcurso del tiempo en materia presupuestaria, porque se entiende que esas son las prácticas apropiadas o son las que han hecho más eficiente y más transparente la formulación y el desarrollo y la aplicación de este presupuesto. Una de las primeras que vamos a mencionar, ustedes van a encontrar más que las que yo voy a mencionar en este curso, pero particularmente quiero detenerme en estas porque me parecen las más importantes, es el principio de unidad, ¿sí? Que es el principio en el cual los doctrinarios entienden que todos los gastos y los recursos de un presupuesto deben exponerse de manera conjunta, en una misma y en una única ley. Ello en aras a propiciar, primero, un mayor y más fácil control de este presupuesto. Y segundo, evitar que por disposiciones posteriores se lo pueda modificar y tergiversar el sentido o la orientación que ese presupuesto había presentado inicialmente cuando se lo previó. Por otra parte, tenemos el principio de universalidad, que no tienen que, yo sé que son parecidos, pero tienen que hacer el esfuerzo de distinguirlos. Donde ya no hablamos de que todos los gastos y los recursos se deben exponer de manera conjunta, sino que todos esos gastos y recursos que se exponen de manera conjunta, conforme al principio de unidad, se deben expresar en montos netos, es decir, sin compensaciones entre ellos, sin intentar darles un detalle muy fino de lo que podría ser una compensación. Existen dentro de los diferentes ámbitos de la administración pública, en muchas ocasiones prestaciones cruzadas, es decir, algunos de los ministerios pueden haber prestado servicios para para algún otro organismo o algún otro ministerio, y por ahí sería fácil decir, bueno, esto que me lo debe tal, se paga con tal. Bueno, no, esas compensaciones no están permitidas, tienen que expresarse en montos netos, tal cual, en montos brutos, perdón, tal cual se lo prevé como partida asignada dentro del presupuesto. El otro principio que resulta muy relevante es que existe la necesidad de que haya una especialización en la autorización de cada uno de los gastos. Para ser lo más claros posibles, cada gasto se autoriza de manera particular, no de manera genérica, es decir, no, de manera muy concreta se dice que
este va a ser un gasto por tal monto, con tal finalidad, en tal órbita, que pueda ser controlada su posterior ejecución. Por otra parte, existe un principio que es el de no afectación de recursos. Ese principio de no afectación de recursos es un principio por el cual no se pueden asignar determinados recursos estimados a un solo tipo de gasto o para un gasto específico. Este principio en realidad tiene algunas salvedades. Cuando se trata de operaciones de crédito público, cuando existen donaciones con un cargo a favor del Estado Nacional, con un cargo determinado, son algunos de los ejemplos en los cuales se puede afectar de manera específica o particular un recurso a un gasto. Pero el principio general que debe inspirar a esta asignación de partidas para un gasto es que se asignan de manera genérica, no en particular este recurso para este gasto. Una tercera posibilidad, yo mencioné las operaciones de crédito público, las donaciones con cargo, también pueden existir por ley la asignación de un determinado recurso, en particular pueden ser los recursos tributarios, para una finalidad. Pero tiene carácter excepcional y residual. Después hay un principio que es muy mencionado y que en la Argentina ha tenido mucho desarrollo, mucha discusión, no sé si mucho desarrollo, que es el de tratar de obtener que un presupuesto tenga equilibrio. Es decir, que los gastos que yo estimo sean equivalentes, los gastos que calculo sean equivalentes a los recursos que uno estima. Si bien esta es una práctica deseable dentro de la materia presupuestaria, no es una práctica que debiéramos comprender como obligatoria. Es decir, los déficits dentro de los presupuestos pueden tener una finalidad. De hecho, bueno, la Argentina ha hecho abuso de esa posibilidad, y en ese abuso de esa posibilidad, en muchas ocasiones hemos tenido déficits crónicos que nos han llevado a una situación de endeudamiento que deben conocer todos ustedes. Pero más allá de eso, esa buena práctica no debe ser limitante para propiciar determinada actividad o determinado sector, es decir, para poder hacer política fiscal, lo que se denomina política fiscal, utilizar las herramientas tanto tributarias como del gasto, para poder propiciar o desalentar actividades, porque en definitiva la idea del presupuesto es que con esas actividades que se propician o con ese desaliento, luego vamos a poder obtener un recurso que venga a sufragar este gasto en el que hemos incurrido y este desequilibrio inicial en el que hemos entrado. Es decir, tal vez en un periodo para un presupuesto podemos tener un desequilibrio, pero entendemos que ese desequilibrio a futuro en otros presupuestos nos va a traer un beneficio por el lado de los recursos. Otro principio, otra buena práctica y que hoy es utilizado prácticamente de manera unívoca por todos los países, o al menos los países con una conformación republicana de su gobierno, es que el presupuesto tenga una anualidad. Es decir, que el presupuesto sea una previsión de los recursos, una estimación de los recursos y un cálculo de gasto que sea exclusivamente por un año, es decir, que no pueda tener una, una previsión por más de un año, plurianual o bianual o quinquenal, como alguna vez hubo en el país. ¿Por qué se entiende que es una buena práctica? Primero, porque facilita el control. Segundo, porque
permite agilizar el cambio de proyecciones o de cálculos, de estimaciones o de cálculos, de un año a otro. Si uno se sujeta de manera muy constante a un presupuesto de largo plazo, finalmente, si necesitas una modificación, lo que hace es ir violentando esa ley, que debiera ser una ley que no sufriera modificaciones con el transcurso del periodo para el que está prevista. Con este conjunto de elementos o de principios, nosotros podemos pensar que esta ley que yo he definido en sentido formal y que estima toda la actividad de gobierno, puede empezar a desarrollar sus diferentes fases. Existe un conjunto de fases muy detalladas de la vida de un presupuesto, que podríamos decir que están divididas en lo que es la preparación del presupuesto, lo que hace al proceso de sanción y promulgación de ese presupuesto, luego su ejecución, es decir, el ir cumpliendo con ese presupuesto, y por último, una vez ejecutado, aunque ya veremos que también durante su ejecución, existe una fase de control de esa ejecución presupuestaria. Lo primero que debemos saber es que la preparación del presupuesto es una tarea, como les señalé, muy, muy compleja. Si bien se encuentra en la órbita de la Oficina Nacional de Presupuesto, intervienen muchos ministerios y muchas oficinas dentro de la administración central. Sin embargo, la que centraliza todo ese pedido de gastos, toda esa estimación de ingresos, es la Oficina Nacional de Presupuesto, la que con un tiempo muy, muy, muy anticipado empieza a requerir a las oficinas la formulación del presupuesto y luego tiene una instancia de orden y de unificación en una misma ley, que es esta ley de presupuesto, que para ser enviada al Congreso de la Nación, donde deberá ser aprobada, requiere primero que sea enviada por el jefe de gabinete de ministros y debe estar ratificada por todos los ministros. Podría no estarlo, la verdad que les debo si eso nos ha sucedido desde la existencia de la figura del jefe de gabinete, pero lo normal es que esté ratificada por todos los ministros y de esa manera se envía esta ley al Congreso de la Nación para ser tratada. Su tratamiento es, primero ingresa por la Cámara de Diputados, ese ingreso no es azaroso, tiene un sentido. El sentido es que el debate de esa ley sea un debate lo más amplio posible y en cuya inicial tramitación entiendan las minorías que se encuentran representadas por la Cámara de Diputados. Es decir, mientras, ustedes sabrán, mientras senadores tiene representación de 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, diputados es proporcional a la cantidad de población. Y eso nos permite que no sean el sistema bipartidista, los 2 partidos más grandes, los que puedan influir en este debate, sino que estén representadas las minorías y aquellas agrupaciones políticas sectoriales incluso. Entonces, es muy relevante que analicen y que comprendan que esa inicial tramitación en la Cámara de Diputados tiene por finalidad que el debate sea lo más amplio posible, porque la verdad que no siempre el presupuesto recibe un tratamiento tan concienzudo, tan detallado y tan profundo por parte de los legisladores. Entonces, esa
em, esa previsión de que se inicie el tratamiento por la Cámara de Diputados es una previsión que facilitaría si los legisladores tuvieran esa predisposición y si nosotros como ciudadanos se lo demandásemos, un debate muy amplio de esta ley de presupuesto. Una vez aprobado la Cámara de Diputados, naturalmente pasa por una comisión, luego va al plenario, cuestiones que no alteran demasiado, por lo cual no estoy detallando. Una vez que pasa por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, se envía a senadores. En senadores, si se introducen modificaciones y no se lo aprueba como es enviado por la Cámara de Diputados, debe reenviarlo a diputados para que el diputado las acepte o no, las acompañe en realidad o no. Pero si no lo creyeran así los diputados, para reenviar el proyecto que ellos inicialmente elevaron a senadores, deben hacerlo con una mayoría grabada, con una mayoría de los 2/3. Entonces, el sistema está previsto para que la discusión tenga la mayor amplitud posible, una estabilidad, y que no se insista por ahí por cuestiones sectoriales o modificaciones si no tienen un amplio consenso dentro de la Cámara de Diputados en este caso. El Ejecutivo, naturalmente, una vez que es sancionada esta ley, la promulga. Es un tema sobre el que no sería conveniente que ahondemos por la finalidad que tenemos en el desarrollo de esta bolilla, pero es importante que ustedes sepan que hay toda una discusión en torno al veto que el presidente puede realizar de la ley de presupuesto. Naturalmente, parcialmente puede ser vetada la ley de presupuesto, y no es una cosa poco habitual, sino que es bastante más común de lo que uno cree, pero el veto total es una cuestión muy discutida, con lo cual deben saber que existe esa herramienta, que existe esa posibilidad y que existe un debate en torno a ello. Con eso creo que cubrimos las expectativas de lo que estamos hoy aquí desarrollando. Luego de esa promulgación, empieza la ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto es tan amplia como el desarrollo de la actividad de gobierno de un gobierno de la nación, ¿no? O de la provincia. Con lo cual, yo sencillamente voy a detenerme sobre esto. Cuando se va ejecutando un presupuesto, existen partidas que se van transfiriendo en la medida en que cada uno de los organismos o de los ministerios involucrados lo solicitan. Es decir, existe una responsabilidad conjunta entre la jefatura de gabinete y los ministros para la ejecución de ese presupuesto, es decir, para el cumplimiento en ese presupuesto, para el cumplimiento en la realidad de eso que está previsto en el presupuesto. Y es una discusión bastante amplia porque en muchas ocasiones las necesidades financieras de un país o una provincia le hacen aconsejable a un ministro de Economía el ralentizar la ejecución de un presupuesto, ¿no? Y por ahí concluir un periodo presupuestario, el año presupuestario, sin haber cumplido con todas las partidas, es decir, sin haberlas ejecutado. Y eso es una manera de controlar el gasto, pero no es una manera leal, al menos con los ciudadanos y con quienes han delegado en estos funcionarios el cumplimiento de esa ley, porque en definitiva, en apariencia, el presupuesto estaría previendo un conjunto de gastos y con ello cumpliendo con alguna demanda, puede ser generalizada o sectorial o muy específica, pero una demanda al fin
de la ciudadanía. Y luego, habiendo en lo formal cumplido con incluirla dentro del presupuesto, no se cumple en la realidad con esa demanda, ¿no? Con ese gasto que viene a satisfacer o a intentar, a través de algún tipo de programa gubernamental, cumplir con dicha demanda. Entonces, el proceso de ejecución, que por ahí no solemos detenernos, o yo particularmente, porque excede por muchísimo lo que nosotros pretendemos de este curso, es tal vez una de las etapas, si no la más relevante de, de esa, de esa, del presupuesto, perdón, de la vida del presupuesto. Particularmente yo mencioné que existe una etapa de preparación, la describimos, una etapa de sanción, que también la describimos, y esta ejecución, que no hemos podido describir acabadamente, porque en realidad quería centrarme o fijar de manera más detallada lo que es el proceso, perdón, lo que es el proceso de control del presupuesto. Este proceso de control se divide en dos etapas y además en dos aspectos. Tenemos un control interno y un control externo. El control interno lo realiza uno de los organismos que está dentro del Poder Ejecutivo, y en particular este control lo desarrolla en la Argentina la Sindicatura General de la Nación. Es un control que a su vez se realiza en el durante de la ejecución del presupuesto. ¿No? Y, y ese control durante tiene por finalidad incluso corregir desvíos o algún tipo de no cumplimiento o de cumplimiento incorrecto que pudiera luego tener algún tipo de corrección por parte de quien realiza el control externo y posterior, que es la Auditoría General de la Nación. La Sindicatura General de la Nación depende o sea, está dentro de la Administración Central, con lo cual se encuentra en una dependencia directa con el presidente. Y por ende no es un control imparcial. ¿Sí? En la búsqueda de ese control es que se crea la Auditoría General de la Nación. Este organismo que se encuentra bajo la órbita del poder legislativo, pero no depende de él, y eso es muy relevante que se pueda observar, porque justamente lo que estamos pretendiendo es que tenga una imparcialidad. Es un organismo cuya composición asegura la participación de legisladores, tanto de los partidos mayoritarios como de los minoritarios, y del oficialismo y la principal oposición. La presidencia del mismo está en cabeza de un miembro de esa principal oposición, perdón, de esa principal oposición dentro del Congreso Nacional. La auditoría no observa el proceso de ejecución del presupuesto, sino que recibe, una vez concluido el año presupuestario, una vez ejecutado el presupuesto, ese informe de ejecución. Ese informe de ejecución, que es una cuenta, ¿no? Una cuenta de cuánto de lo que se pactó para gastar se gastó efectivamente, cuánto de lo que se estimó se recaudó, y si hubiesen excedentes en uno en otro, cómo se resuelve ese excedente.
Es una cuenta muy compleja, naturalmente. Es una cuenta que se compone de datos cuantitativos, naturalmente, pero también de datos cualitativos. Es decir, no es lo mismo haber cumplido con un gasto previsto para un determinado programa con uno u otro insumo que requiera ese programa. O sea, desde obras públicas, sus materiales, hasta cantidad de horas de un programa de formación o tipos, calidades y cantidades de insumos en materia sanitaria. Con lo cual, es una tarea muy compleja y es una tarea que, lamentablemente, en nuestra realidad nacional, por lo extenso, produce efectos con mucha posterioridad a la ejecución del presupuesto. Mucho tiempo después de haber concluido la ejecución de un periodo presupuestario, ese organismo viene a poder emitir una resolución final sobre la ejecución de ese presupuesto, que se denomina, conforme lo dice nuestra propia Constitución, como una aprobación o un rechazo. En realidad habla de aprobar o desechar esta cuenta de inversión. Es decir, un presupuesto ejecutado es una cuenta de inversión, es un cómo, en qué cuantía, en qué tiempo se ejecutó un gasto previsto con el recurso obtenido. Con lo cual, esta cuenta, que puede ser aprobada o rechazada, sencillamente tiene siempre un efecto político, porque naturalmente se está evaluando la gestión de un gobierno y en esa gestión lo que se está evaluando es no solo la capacidad para cumplir con un presupuesto, sino la intención real de cumplir con ese presupuesto, con esos gastos previstos, con todo ese complejo sistema de recursos y gastos que prevé la ley de presupuesto. Y no tiene previstas de manera directa, sí las tendrá en nuestro Código Penal, pero no de manera directa, sanciones, ¿sí?, de carácter penal para quienes hayan incumplido con esa ejecución presupuestaria. Existen sanciones pecuniarias, no penales. Y eso es tal vez algo que motiva una reflexión y el ver cómo se puede llegar a esa, digamos, a que la tarea de esta Auditoría General de la Nación tenga un último paso, que es el de rendición de cuentas por parte de quienes ejecutaron ese presupuesto y la asunción de las consecuencias que tenga, correcta o incorrecta rendición de cuentas. Hemos hecho un pantallazo rápido, concreto y bien preciso, sin tratar de ampliar demasiado los temas de lo que es los principales temas del presupuesto, de la bolilla 4 de presupuesto. ¿Con qué finalidad he realizado la grabación de esta clase? Y la idea de poder dejarles a ustedes un conjunto de consignas en el aula virtual. La idea es que parte de todos estos temas, más allá de ser estudiados para el parcial en el que sean incluidos, puedan permitirnos a nosotros desarrollar algunas actividades prácticas. La virtualidad es todo un desafío para el desarrollo de estas actividades prácticas, pero bueno, tomando como consigna el autocontrol, la idea sería que ustedes
viernes van a tener en el aula virtual algún conjunto de actividades prácticas para desarrollar con el tiempo necesario hasta que en la próxima clase podamos trabajar sobre las mismas. Como les dije, algunas tendrán que ver con la búsqueda de un material y naturalmente con la lectura de ese material. Y por otra parte, algunas preguntas de práctica que tengan la misma dinámica que tienen las preguntas que se incluyen en los parciales y en los finales. Es decir, que sean una simulación de ese cuestionario que normalmente vamos formulando en los parciales y en los finales, y de esta manera ir agilizando la forma de que ustedes puedan responder correctamente, o al menos cumpliendo las expectativas de la cátedra, las evaluaciones de esta boleta. Sobre lo último, quiero señalarles que, recordarles que el día lunes de 18 a 19 están previstas mis consultas, con lo cual yo suelo enviarle a los ayudantes de alumnos y por mensaje en el aula virtual el link para que ustedes puedan formular las consultas que quieran. Así es que este próximo lunes en ese horario, cualquiera que tenga dudas en particular sobre el desarrollo de esta bolilla, lo voy a estar esperando con gusto y sin límite de tiempo, porque así las he pensado, a fin de que puedan ir preparando esa clase de respuesta a nuestras actividades prácticas. Bueno, un agradecimiento para todos los que puedan ver la clase hasta el final y recomendarles particularmente que estos temas, en la medida en que van viendo la clase, vayan cotejando con el material bibliográfico de manera que sea mucho más fácil el estudio posterior de la bolilla. Les deseo una buena tarde para todos y que estén muy bien.